A continuación, Unidos, un pueblo que conquista. Buenas tardes, bienvenidos a Unidos, un pueblo que conquista. Les saluda Marlene Pérez y hoy también quiero saludar a todas las personas que están sintonizando a través de Radio Corporación y los que nos sintonizan a través de Facebook en nuestra página Unidos, un pueblo que conquista. También le damos un cariñoso saludo a nuestro auspiciador, el Parque Nueva Jerusalén, quienes confiaron en nuestro proyecto desde el primer minuto. Si usted desea obtener más información del Parque Nueva Jerusalén, llámeles al más 569-6654-1422. En ese número de teléfono van a responder a todas sus consultas. En este capítulo vamos a estar hablando sobre nutrición. Para ello tenemos invitada nuevamente a Constanza Olea, quien es nutricionista con diploma en nutrición ortomolecular y nutrigenómica. ¿Cómo estás, Constanza? Hola Marlene, estoy súper contenta de poder estar nuevamente en tu programa, te agradezco la invitación y bueno, espero que este programa sea como de mucho aprendizaje para la gente, así que estoy contenta de estar acá. Creo que el anterior fue de bastante aprendizaje y de hecho estaremos hablando un poco de eso. El capítulo pasado estuvimos hablando, Constanza, sobre la epigenética y ¿sabes qué? Eso trajo bastantes comentarios. ¿Nos podrías hablar, dar una pincelada de lo que hablamos en el último capítulo? Claro, sí, bueno, la epigenética en sí es como, es el estudio intermedio en que está, ¿cierto?, el genotipo y el fenotipo, que el genotipo es como los genes que yo traigo cargados, ¿cierto?, en mi ADN, que es el 50% de mi mamá y el 50% de mi papá, y esos genes traen diferentes características, incluso pueden traer las enfermedades de mis padres, de mis abuelos, y esos genes... ese es el genotipo, ¿cierto? Y el fenotipo es el ambiente en donde yo me muevo y cómo son capaces de cambiar los genes que yo traigo, o sea, a través de los hábitos que yo hago, a través de los hábitos que tengo, por ejemplo, si fumo, si no fumo, si consumo alcohol, si no consumo alcohol, ¿cierto? Si hago ejercicio, si, por ejemplo, mi mamá también tuvo un embarazo complicado, eso también es uno de los cambios que hace que los genes se expresen de una forma, por ejemplo, como con algunas enfermedades. Claramente hay un ejemplo de dos gemelos, ¿cierto?, que tienen el mismo material genético, ¿cierto?, pero uno desarrolló cáncer y el otro no, ¿cierto?, lo que hablábamos en el programa anterior, porque uno tenía el hábito de ser fumador. Ambos tenían, por ejemplo, el gen de desarrollar cáncer alguna vez en su vida, pero uno lo activó solamente por tener el hábito de fumar. Increíble. Entonces, un poco hablando sobre los genes, que los genes en sí son como un juego de cartas que a los dos participantes se les reparte, ¿cierto?, una cantidad de cartas y al otro también, y cada uno ve cómo va jugando, ¿cierto?, de acuerdo a los hábitos que tenga, de acuerdo al ambiente donde yo me desenvuelvo, si yo voy desarrollando, o sea, cómo voy jugando en el fondo, cómo voy guardando mi salud, cómo voy cuidando mi salud. Todos tenemos como no las mismas oportunidades en sí, porque el material genético es distinto según lo que mis padres me han entregado, pero sí los genes son reversibles. Eso quiere decir que yo puedo manejarlos un poco, ¿cierto?, a generar ciertas enfermedades o no generar, decidiendo y teniendo hábitos saludables. Es tan importante lo que hablamos, de hecho, en ese capítulo, y qué bueno que lo podemos resumir, porque tú incluso hablabas que hay muchas personas que tienen obesidad en la adultez y muchos también vienen a raíz de algunos, del ambiente donde se creció el niño desde pequeño, entonces todo en general, la alimentación y muchas enfermedades, bueno, en sí la obesidad trae también varias enfermedades, pueden al final provocar algo súper complejo solamente por el tema del ambiente. Yo creo que es una de las cosas más importantes, es que este tema no solamente a mí me afecta, sino que yo, con las decisiones que yo puedo tomar, puedo llevar a afectar hasta mi tercera generación. Entonces, como súper importante poder tener hábitos saludables, y tanto no solamente de alimentación, sino que hábitos saludables también para, por ejemplo, para poder llevar el estrés, para poder dormir tranquilo, ¿cierto?
para que mis hijos y los hijos de mis hijos también tengan una salud buena. Por estos días, Constanza, hay muchos que nos estamos manteniendo en casa, también por el llamado que ha hecho la autoridad sanitaria, ¿cierto?, de cuidarnos de la pandemia. Antes de realizarte nuevas preguntas, ¿nos podrías hablar cuál es la importancia de mantener una alimentación equilibrada y también de las personas que no realizan ejercicio? ¿Cómo combinar esos factores? Bueno, hoy en día las personas están teniendo como cambios súper abruptos en la alimentación. ¿Por qué? Porque tanto el estar encerrado y el hecho de la ansiedad que ha generado el tema de la epidemia ha hecho que las personas estén constantemente estresadas y buscan, por ejemplo, en todo lo que sea alimentos, buscan estar como sentirse con ánimo o sentirse mejor, ¿cierto? Es como una forma rápida de sentirse contento por un ratito, ¿cierto? Y obviamente si nosotros a eso le sumamos todo lo que es sedentarismo, que obviamente en casa estamos, la gente que no hace mucho ejercicio en casa está mucho más sedentario, no tiene tanta actividad, ¿cierto? Le sumamos a eso el sobrepeso, y le sumamos que estamos consumiendo grandes cantidades de alimentos procesados. Me refiero yo a alimentos procesados, todo lo que sea alto en grasa, alto en azúcares, ¿ya? Y alto en sodio. Esos alimentos hacen que, digamos, a mí me hacen tener un grado de bienestar momentáneo. Ese grado de bienestar momentáneo me lo da, es como por ejemplo sobre todo el azúcar. Cuando yo consumo grandes cantidades de azúcar, me da un estado de bienestar momentáneo, yo calmo un poco mi ansiedad, pero cuando eso baja, la glucosa sube de repente, actúa la insulina ahí, que es una hormona que ayuda a disminuir la glucosa. Cuando eso baja, me vuelve de nuevo la ansiedad y necesito comer otro poco más de azúcar. Entonces es una adicción que se produce y eso al mismo tiempo produce un grado de ansiedad mayor. Entonces es súper importante el tema de saber seleccionar los alimentos, sobre todo los alimentos procesados, porque los alimentos procesados, pueden haber distintos tipos de alimentos procesados, pero por ejemplo, un alimento procesado, digamos, que no tiene mucho proceso, es por ejemplo una lechuga que yo encuentro picadita, ¿cierto?, lista para poder servirla en un envase en el supermercado. Eso es como un alimento medianamente procesado. Y hay otros alimentos que tienen ingredientes, por ejemplo, colorantes, tienen conservantes, ¿cierto? Esos alimentos también son alimentos muy procesados y hay otros elevadamente procesados que ya están listos para su consumo, por ejemplo, las galletas, las papas fritas, o todo lo que tenga mucho azúcar. Entonces, estos alimentos, yo ¿por qué le hago tanto énfasis a los alimentos procesados? Porque estos alimentos en este momento es súper malo consumirlos, porque me producen ansiedad, una ansiedad mayor por el exceso de grasa, el exceso de azúcar que tienen, y porque no tienen las características nutricionales que un alimento en su estado natural. Entonces, lo que yo necesito en este momento de pandemia, de estar en casa, es poder fortalecer mi sistema inmunológico. Es lo que yo necesito, fortalecer. Entonces necesito preocuparme de que los nutrientes realmente lleguen a mi organismo y realmente sean absorbidos. Entonces esos alimentos, al ser muy procesados, le disminuyen mucho la carga de nutrientes que tienen. Entonces yo puedo decir, no, es que estoy consumiendo una lechuga, pero esa lechuga está procesada y a lo mejor no tiene los mismos nutrientes que si la tuviera de una manera natural. Entonces es súper importante eso, no consumir alimentos procesados, tratar de cocinar yo mismo mis propios alimentos los más naturales posible, hacerse el tiempo para eso porque es importante la nutrición en este tiempo por el tema del sistema inmunológico, es importante fortalecerlo y también mantener una actitud positiva para que no, obviamente para no enfermarnos, ¿cierto? Porque sabemos que el estrés también trae un grado de disminuir, ¿cierto?, el sistema inmunológico. Y bueno, obviamente esto en el futuro tenemos que cuidarnos en este momento porque en el momento en que la pandemia quizás ya termine, podemos terminar con resistencia a la insulina, con diabetes, con hipertensión,
con los lípidos sanguíneos alterados, podemos tener el colesterol alto, qué sé yo. Entonces es súper importante mantener como una disciplina y una rutina diaria y saber seleccionar los alimentos. Qué bueno lo que mencionas, porque es verdad, cuando varias veces estamos en casa, lo que nosotros decimos, ay, queremos comer como algo rico, y lo primero que se nos viene a la mente son alimentos procesados, Claro. y empezamos, y además porque compramos mucho de esos, los tenemos en la despensa, lo empezamos a consumir, y el organismo pide más, y me gustó lo que tú dijiste, al final esto es una bola de nieve, porque yo consumo, por un rato me mantengo súper bien, pero después me vuelve a bajar, y quiero comer más. Entonces, Claro, al final, y esto exacto. provoca muchas enfermedades, entonces qué mejor de tener snacks saludables en casa, sobre todo en esta época, considerando que también no todos pueden a lo mejor hacer el ejercicio que hacíamos antes, o no están haciendo rutinas de ejercicio habitualmente. Entonces, partir por una alimentación saludable o equilibrada lo máximo posible es lo mejor en esta época. Una de las problemáticas constantes que surgen, y tú lo mencionaste, es la resistencia a la insulina. ¿No hablarías de Claro. esta? Bueno, sí, la resistencia a la insulina, bueno, es una condición fisiológica, no podríamos llamarla aún como una enfermedad, porque no es una condición crónica, sino que es una condición en que va para crónica, ¿cierto? Porque si yo no cuido eso, puedo tener diabetes, ¿cierto? Y primero, la insulina es una hormona anabólica, que significa anabólica, que significa que va creando cosas, que va como desarrollando cosas en mi cuerpo. Por eso hay, por ejemplo, diferentes estudios que hablan de que la resistencia a la insulina está relacionada con el ovario poliquístico. ¿Por qué? Porque como es una hormona anabólica que va creando masitas que a veces yo no quiero tener. Obviamente no quiero tener ninguna masita, ¿cierto? Masitas extras, que como son los ovarios poliquísticos. Entonces, esto es como, en el fondo, la insulina, que es la hormona que regula los niveles de azúcar en la sangre. Cuando yo la tengo siempre, digamos, activa, porque yo consumo mucha cantidad de azúcar, mucha cantidad de hidratos de carbono simple, que son como todos los alimentos que tienen harina refinada, ¿cierto? Siempre tengo la insulina arriba, como elevada. Entonces, casi siempre, por ejemplo, cuando yo junto un sobrepeso, un sedentarismo y siempre el consumo de alimentos con alto hidrato de carbono simple, tengo siempre la insulina arriba. Entonces, eso me genera resistencia a la insulina. Y la resistencia y la insulina, por ejemplo, participa en diferentes, aparte de disminuir la glicemia en la sangre, participa en diferentes otros metabolismos del cuerpo, por ejemplo, el metabolismo de los lípidos, de las proteínas. Entonces, al estar participando en el metabolismo de los lípidos, hace, por ejemplo, de que la masa grasa que uno tenga, ¿cierto? Sobre todo la masa que uno acumula en el abdomen, ¿cierto? Produce ciertas hormonas, ¿ya? Y produce también unas sustancias que son inflamatorias que se llaman citoquinas proinflamatorias. Estas sustancias van a la célula y dañan la célula, dañan como los receptores de la célula en donde la insulina la insulina actúa como una llavecita, ¿ya? Es donde abre la puerta de la célula y mete la glucosa dentro. Entonces, al actuar de esa forma, estas citoquinas proinflamatorias que vienen de la grasa cierran esas puertas. Entonces, no puede ingresar la glucosa dentro de la célula. Entonces, entre mayor tejido graso yo tengo, sobre todo el tejido abdominal, que es el más peligroso porque produce enfermedades crónicas, mayor resistencia a la insulina yo tengo. Y como yo tengo resistencia a la insulina y esa glucosa queda dando vuelta en el torrente sanguíneo, la glucosa no cumple su función, por lo tanto se almacena como grasa. Al almacenarse como grasa, yo acumulo mayor tejido graso, y al mayor tejido graso, mayor resistencia a la insulina, y al tener resistencia a la insulina, mayor tejido graso. Es como la bola de nieve, Círculo. ¿cierto? Que se va agrandando, 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 y yo no puedo cortar eso. Por eso es que a las personas que tienen esta resistencia les cuesta tanto bajar de peso,
porque por sí, por su metabolismo, van acumulando mayor grasa que una persona que no tiene resistencia a la insulina, ¿ya? Y también están un poco más decaídas, porque la glucosa es el alimento de la célula. Entonces las personas se sienten más decaídas porque no tienen la energía necesaria como otra persona que quizás no tenga resistencia a la insulina. Y, por ejemplo, si alguien quiere saber, a lo mejor está analizando y dice, bueno, yo tengo bastante grasa abdominal y podría decir, ¿qué otras cosas yo podría observar para saber, a lo mejor si tengo, yo sé que hay que hacerse exámenes, pero para ver si hay posibilidades de tener resistencia a la insulina? Bueno, aparte de los exámenes bioquímicos, ¿cierto? Que eso es como lo más certero para saber. Hay algunos exámenes físicos que podemos ver en nuestro cuerpo, por ejemplo, que yo me sienta muy cansada, que me cuesta mucho bajar de peso, que tengo mucha hambre a cada rato, que tengo la parte del cuello, la parte de acá muy oscurecida, o la parte de la ingle también oscurecida, o los talones muy resecos, es que puedo que tenga resistencia a la insulina. Sí. Qué importante que estemos hablando de esto, porque hay muchas personas que a lo mejor no sabemos que a lo mejor por tener esto, la grasa abdominal, aumenta la posibilidad de tener resistencia a la insulina. Por eso es tan importante tener una dieta equilibrada, ¿cierto? Sí, la grasa abdominal es como la grasa más peligrosa. Igual, por ejemplo, ¿cómo podemos medirla nosotros en la casa a la altura de nuestro ombligo, ¿cierto? Con una cinta de medir, podemos medirnos, si yo tengo, en el caso de la mujer, mayor a 88 centímetros, tengo un riesgo cardiovascular, y en el hombre, mayor a 102 centímetros, también tengo un riesgo cardiovascular. Qué importante. Entonces, esa es una Sí. sugerencia que podríamos, a lo mejor muchos, prácticamente en casa, casi todos tenemos alguna cinta de medir, ¿cierto? Una wincha de medir, entonces Sí. podríamos hacerlo. ¿Qué sugieres para combatir la asistencia a la insulina, Constanza? Bueno, lo más importante, yo diría como incluso un poquito mejor que la dieta, es hacer ejercicio, ¿ya? El ejercicio es una de las cosas que combaten mucho la resistencia a la insulina, porque cada vez que yo hago ejercicio, ejercito el músculo, ¿cierto? La insulina como que la sensibilidad que tiene aumenta un poco más. Entonces yo a los receptores que estaban alrededor de la célula que se cerraron, ¿cierto? ¿Sí? Yo los abro nuevamente y la glucosa puede ingresar a la célula. Por eso el ejercicio es casi lo más importante en cuanto a la resistencia a la insulina, y obviamente la dieta, ¿cierto? Comer alimentos con un poco más de hidrato de carbono complejo, no hacer pic de insulina. En algunos casos, por ejemplo, hay una dieta que es importante que se llama ayuno intermitente, y que también es uno de los... es una dieta importante para las personas con resistencia a la insulina. Ah, qué bueno que lo mencionas porque justo iba para allá. ¿Nos ¿Ya? podías hablar de la resistencia, o sea, de todo lo que es el ayuno intermitente? Siempre he estado interesada en conocerlo a profundidad. Bueno, el ayuno intermitente es una terapia que ahora está tomando mucha fuerza. La verdad es que para mí ha sido una revelación, porque en cuanto a... tenía yo una controversia un poco al ayuno intermitente, porque siempre nos han enseñado, por ejemplo, de que las 5 comidas diarias son importantes, porque el metabolismo, ¿cierto?, lo activamos, no lo hacemos flojo, bajamos de peso más rápido, o, por ejemplo, no tenemos ningún efecto rebote después de hacer alguna dieta, ¿ya? Pero la ciencia cada vez ha ido comprobando más de que esas dietas que son como bien convencionales han ido quedando un poquito atrás, y bien cosas nuevas que se pueden hacer, como el ayuno intermitente, que es realmente, se ha comprobado científicamente que tiene unos beneficios increíbles para la salud. ¿Como cuáles, por Así que, ejemplo? por ejemplo, me gustaría mencionar 3 estudios que son como bien cortitos en honor al tiempo, ¿cierto? Claro. El primer estudio dice que el ayuno intermitente crónico mejora las funciones cognitivas y estructuras cerebrales. Y este estudio concluyó que el ayuno intermitente podía otorgar claridad mental y mayor calidad del estilo de vida.
O sea, es impresionante que no solamente yo tengo beneficios físicos, sino que también tengo beneficios emocionales, psicológicos, ¿ya? Otro estudio habla que el ayuno y el tratamiento del cáncer en los seres humanos, y en este se concluyó de que hay una relación entre una hormona que se llama IGF-1, que está conectada a los procesos de envejecimiento y cáncer. O sea, el ayuno me ayuda a evitar el proceso de envejecimiento celular y el cáncer, a evitar ciertos tumores, ¿ya? Y el otro estudio, el último, que dice que la restricción calórica diaria mejora los hallazgos clínicos, reduce los marcadores de estrés oxidativo e inflamación en adultos. O sea, el ayuno es antiinflamatorio, ¿ya? Y todas las enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, el desorden de los lípidos sanguíneos, tienen una base inflamatoria. Para yo desarrollar una enfermedad, yo primero inflamo mi célula. Claro. Igual esto tiene mucho que ver por ejemplo, con la nutrición ortomolecular, porque la nutrición ortomolecular es como el estudio de la enfermedad, ¿cierto? Desde las bases de los procesos bioquímicos que pasan en la célula. Y yo creo profundamente de que para que una enfermedad uno la pueda conocer desde la raíz, primero tiene que ir a los procesos bioquímicos celulares, desde ahí hacia afuera. Entonces, me impresiona cómo este ayuno intermitente puede, incluso habían otros estudios que decían que reducía la cantidad de colesterol en la sangre, ¿cierto? La acción de la insulina aumentaba, disminuye mucho, pero mucho, la grasa abdominal. Qué increíble. Ya es como, digámoslo así, como un método rápido para bajar de peso, es rápido. Ahora, Constanza, yo creo que, claro, a lo mejor uno dice, oye, esta puede ser una fórmula mágica, pero yo creo, ¿qué sugieres por una persona que a lo mejor dice, oye, a lo mejor yo quisiera someterme a esto? ¿Qué sugieres tú? Verlo con un especialista. Sé, estuvimos hablando antes de comenzar a grabar y tú me comentaste que hay varias formas de hacerlo. ¿Qué es lo mejor para una persona que a lo mejor quiere hacer esto? Bueno, hay muchas formas de hacerlo, generalmente son 6, pero uno ahí lo va acomodando a lo que la persona necesita y lo que la persona, digamos, al tiempo que la persona tiene, ¿cierto? Pero voy a comentar 2 de las formas de hacerlo. Uno es de 16-8, que se llama, que yo ayuno durante 16 horas y como durante 8 horas, o sea, tengo 2 tiempos de comida en el día. El almuerzo, por ejemplo, que es lo más común, y la cena. Y luego, después de la cena, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, inicio mi cena a las 8 de la tarde, luego comienzo mi ayuno hasta el otro día, ¿cierto? Hasta que me cuento las 16 horas y generalmente me dan el almuerzo. Entonces, es como consumir solamente alimentos en el almuerzo y en la cena. Y las otras 16 horas son ayuno. ¿Ya? ¿Y los alimentos que se consumen en esas 8 horas tienen que tener ciertas características? Bueno, los alimentos, tratar sí obviamente de que sean alimentos de calidad, por ejemplo, grasas saludables, ácidos grasos esenciales, me refiero a pescado, por ejemplo, cosas que tengan omega 3, omega 6, fibra, ¿cierto? Y algunos carbohidratos un poco más complejos. Claro. Sí, también hay otra forma de hacerlo, ¿ya? Que es como el ayuno alternado de días completos, que se llama, por ejemplo, un día ayuno y al otro día no lo hago, un día ayuno y al otro día no lo hago. Así es, esa es otra forma de hacerlo. Pero, por ejemplo, en esta forma se recomienda el día de ayuno no hacer ayuno así como sin agua, sin comida, sino que sí se pueden, por ejemplo, hacer un ayuno líquido, ¿ya? En donde yo consuma líquidos verdes o licuados verdes, ojalá con más verdura que con frutas, porque no queremos hacer absolutamente alterar la insulina en ningún momento para que vaya, digamos, a bajar el azúcar. Eso es lo que no se quiere lograr. Entonces, líquidos verdes, por ejemplo, una sopita de verdura o un licuado de verduras, ¿cierto? O infusiones durante todo el día, ¿cierto? Algo más líquido. Y al otro día yo puedo comer, esa sí, me permite comer normal,
Sí, por ejemplo, si yo un día hago el ayuno y el otro día no, como normal, como yo como Todo el día. normalmente. Claro, entonces, por ejemplo, en este caso hubo un estudio que se realizó donde hubieron personas que tomaron un grupo de personas obesas, en donde a un grupo se le redujo la cantidad de calorías en la dieta y al otro grupo se le practicó el ayuno intermitente, siendo que un día ayunaban y al otro día comían ellos normal. Entonces, después de que pasó el tiempo, se le analizaron los parámetros bioquímicos, ¿cierto? La glicemia, los triglicéridos, el colesterol, y en los dos grupos se dieron cuenta que bajaron mucho y la composición corporal, la cantidad de grasa bajó mucho. Entonces, podríamos decir que ya está comprobado científicamente de que el ayuno intermitente sí es algo importante. Yo creo que sí es importante que lo apliquemos a nuestra vida. Y sobre Constanza, todo, ¿Mm? sabes que a mí me llama tanto la atención porque es increíble cómo Dios, o sea, es que yo lo relaciono mucho a la Biblia, Ujú. cómo Dios nos ha hecho varias formas de hacer cosas. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hablaba de cómo cuidarse en forma sanitaria, pero cómo también introduce el ayuno como dentro Ujú. de los hábitos para acercarse a Dios. Y yo digo, es increíble cómo ahora también lo relaciono que eso no solamente tiene un beneficio espiritual, sino también directamente con el cuerpo. ¡Qué increíble! Sí, es impresionante. Yo creo que a mí uno de los estudios que más me llamó la atención fue el primero que mencioné, que dice que el ayuno ayuda a clarificar mi mente. O sea, es por eso que muchos personajes bíblicos hicieron ayunos para que Dios les respondiera, ¿cierto? O para quizás porque estaban un poco indecisos en ciertas situaciones o para tomar decisiones. Entonces, está comprobado científicamente que a mí me aclara mi mente ayunar. ¡Qué Es tremendo! impresionante cómo la ciencia se relaciona con Dios así. En todo, es que la Sí. epigenética ya me habías dejado con la boca abierta la vez anterior, cómo se relaciona el tema de las maldiciones generacionales, que siempre hemos hablado y todas esas cosas, muchas veces, pero ahora estamos hablando del tema del ayuno, que es saludable y es tal vez recomendable hacerlo cada cierto tiempo, porque también nos ayuda en el organismo, no solamente como cuerpo en el tema graso, sino que incluso a clarificar la mente. Me parece fantástico. Así que es algo que a lo Ujú. mejor muchos pueden estar investigando y evaluar en un futuro no muy lejano, eh, hacer ayuno, ¿cierto? Intermitente. Sí. Constanza, tú actualmente estás realizando varias publicaciones en tus redes sociales sobre tips saludables, alimentación también saludable. ¿Qué te motiva a hacer estas publicaciones? Bueno, esto es como un proyecto personal, ya que estoy realizando un emprendimiento, ya que tiene que ver un poco con la estética y tiene que ver con el cuidado en sí yo creo que la nutrición es como algo global, que no solamente es el cuidado de mi cuerpo, sino que el cuidado de la mente y también el cuidado de la piel, del pelo, ¿cierto? De nuestra apariencia, es algo completamente global. Por lo tanto, bueno, ahora hace poco empecé con un emprendimiento nuevo en donde estoy conociendo tecnologías, por ejemplo, para el cuidado de la piel, para el cuidado del pelo, ¿cierto? Para incluso suplementos alimentarios también estoy conociendo y he subido diferente material acerca de eso, de cómo cuidar nuestra piel, cómo cuidar eh, también obviamente cuidarse de adentro hacia afuera, como yo te mencionaba, conocí un suplemento hace muy poco tiempo, que es un suplemento que combate la oxidación celular y combate también la inflamación celular, y de eso derivan todas las enfermedades. Mm. Entonces es como para prevenir y también para curar ciertas enfermedades que, por ejemplo, la artritis, que es como, es un suplemento muy bueno para la artritis porque ayuda a desinflamar. Entonces, de acuerdo a ese emprendimiento que yo estoy realizando, comencé a subir cierto material y comencé a hacer algunas charlas informativas que creo que ha servido bastante porque, por ejemplo, hay gente que me ha dicho, o nunca entendí lo que era la resistencia a la insulina, ahora entiendo todo, no sabía por qué no bajaba de peso. Entonces, yo creo que ha sido súper interesante y tener ese contacto con las personas, de que me puedan preguntar y todo eso, así que
bueno, y en el futuro, qué sé yo, y para allá voy, quiero hacer como un centro de nutrición donde también se pueda practicar el ayuno intermitente, en donde la gente vaya, podamos internarnos quizás unos días, me encantaría poder hacer eso, internar a las personas y darles sus alimentos, a tratar la nutrición alma, cuerpo, espíritu y belleza Qué también. lindo lo que estás haciendo porque yo te sigo en tus redes sociales, de hecho, ¿me las podrías mencionar ahora? Sí, bueno, tengo un Instagram y una página en Facebook que es de Jen, con J, jen.olea, así se llama. Así es, Y en ahí estoy ambos subiendo todo el lugares. contenido. Sí, a mí me Sí. gusta porque no solamente estás subiendo sobre las vitaminas y todos estos elementos que tú estabas mencionando con tu nuevo emprendimiento, que me parece hermoso, sino que también estás subiendo recetas saludables, estás subiendo tips sobre, por ejemplo, lo de la resistencia a la insulina, por eso te lo pregunté hoy, porque tú subiste efectivamente una cápsula explicando Sí. lo que era la resistencia a la insulina y estás subiendo bastante material que a lo mejor nos puede clarificar mucho a todos y las comidas, o sea, hasta sushi con quinoa vi por ahí. Ah, No, o sea, sí. no, hay varias cosas interesantes que podemos hacer, así que invitar a que podamos seguir a Constanza como Jen Olea, tanto en Instagram como en Facebook. Constanza, ¿tú actualmente estás recibiendo pacientes para recibir asesoría nutricional? Sí, pero solamente estamos haciendo las asesorías online porque, bueno, por el tema de la pandemia ya ha tenido que ser de esta forma, pero ya próximamente, cuando ya esto todo termine, vamos a volver a la normalidad, ¿cierto? Así es. A trabajar, sí. Constanza, así que bueno, dejamos invitados si alguien quiere contactarte para hacer una asesoría vía Zoom. Bueno, varios profesionales en varias redes asistenciales están funcionando de esa manera, así que es algo común en estos días. Muchas gracias, Constanza, por todos los datos que nos diste el día de hoy, por clarificar lo de la resistencia a la insulina, sobre el ayuno intermitente, sobre tu página. Muchas gracias. Gracias, Marlene. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Les dejamos invitados entonces a cada uno de ustedes. Muchas gracias por ver nuestro capítulo el día de hoy. Bendiciones. Chao, chao. Nueva Jerusalén, donde el pueblo evangélico encontró un lugar de alta calidad, dedicado especialmente al descanso de sus seres queridos. Estamos a su disposición para apoyarlo las 24 horas.